Buenos días, bienvenidos todos. Estamos a 19 de marzo de 2019 y tenemos hoy con nosotros nada más y nada menos que a la señora Suad Atala. Y Suad nos viene a presentar un tema que yo estoy segura que será de muchísimo interés para ustedes, que es enfermedad y dolor crónico antes y después del entendimiento de los tres principios. Suad nos cuenta que desde niña se notaba diferente a sus amigos y primos, menos hábil físicamente, y ni siquiera sabía que los dolores que tenía no eran normales, así que no lo decía. A veces se molestaba porque se sentía presionada a jugar cuando se sentía realmente cansada para seguir, entonces se aislaba. Así pasaron los primeros 35 años de su vida sin un diagnóstico. Y ella, segura de que se provocaba tantos achaques, seguramente estaría muy mal emocionalmente, así que fue por primera vez a los 17 años a terapia. Asistió a talleres, grupos, psicoanálisis, de todo intentando componerse, pero no podía ser normal. Ningún análisis clínico reportaba algo. Cuando por fin un diagnóstico se le dio, fue fibromialgia. La eminencia en el tema, el doctor Martínez Lavín, fue quien le dio el diagnóstico, y le dijo, es usted un catálogo. Y le avisó que nunca podría tener una vida normal. Así tenían que entenderlo. Suad pasó del alivio al enojo, a la rebeldía y a la vergüenza. Tener el diagnóstico la apoyó de muchas formas y empezó a investigar, a seguir tratamientos. Sin embargo, el concepto acerca de sí misma y de cargar con la culpa de haberse causado una enfermedad crónica siguió con ella, la creencia de insuficiencia. Hasta los primeros minutos que escuchó por primera vez los tres principios, en que cuando le fue revelado con claridad que su vida es otra y nada tiene que ver con las circunstancias. Sigue teniendo días incómodos de dolor y fatiga, pero los experimenta sin la carga del dolor de años pasados y el miedo al dolor de años futuros. Eso aminora enormidades el malestar, y saber que solo ocurre en su cuerpo físico la abre a la creatividad. Saber que las cosas funcionan de miles de formas distintas. Eso se lo recuerda Suad todos los días, trabajando 12 horas diarias. Bienvenida, Suad. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay un poquito de ruido atrás de ti, pero bueno, pues nosotros de todas maneras aquí estamos. Yo cierro mi micrófono para que podamos escucharte. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a ti, Marina, y bueno, a todos por estar aquí. Les confieso que es el tema que más me reta para compartir, porque ha sido complejo el tránsito en mi vida, y a pesar de que ahora lo vivo de esta manera, pues bueno, vuelven los pensamientos ahí, de pronto se revuelven las aguas algunos días, pero se me presenta igual en mi día a día el llamado a compartirlo. Y me encanta y lo disfruto porque sé que de alguna manera puede llegar a alguien un detonante para empezar a habitarlo desde este otro espacio. Tal como lo acaba de leer Marina, efectivamente hay una gran enseñanza en todo este camino, ¿no? Desde ver cómo somos de niños, cómo son los niños, cómo llega y cómo habita un niño un padecimiento. Yo, mi recuerdo, ¿no? Que es solo eso, pero como la manera en que yo lo habitaba era esa. Yo podía estar jugando con la cabeza así que me reventaba y yo seguía jugando. O sea, nunca me planteé que era algo distinto a lo que le ocurría a los demás. Simplemente seguía hasta donde podía y de repente pues me desaparecía y ya estaba por allá dormida, ¿no? De pronto me daba cuenta cuando todos estaban a lo mejor escalando una torre y yo me quedaba viendo así como, y me daba cuenta que yo no me podía subir. Y eso fue conforme fui estando más grandecita, ¿no? Ya cuando esas actividades son más cerca de la adolescencia. Y ya en esa etapa sí me aislé totalmente y además me brotó un acné tremendo. Y entonces sí fue que empecé a creer que había algo
que yo había nacido como torcida, que había algo que no era normal en mí, porque pues no era como los demás y no solamente me dolía y no solamente no jugaba, sino que además ahora tenía un acné tremendo. Y entonces me empiezo a llenar de culpas, ¿no? Y me decían, ¿y cómo tienes eso si tienes papá médico y además es dermatólogo? Seguramente odias a tu papá. O sea, te empiezan a llegar una cantidad de informaciones y yo lo ponía todo en mí, de modo que yo empecé como a dejar de tomar de la vida. Eso sí, desde chiquita, es algo a lo que todavía no le doy explicación, ni pretendo ya dársela. Yo me sentía como a cargo de los demás. No pedía para mí a los papás. Yo más bien estaba como observando, soy la menor de los hermanos, y yo me acercaba más bien como apoyar, como a ver qué necesitaban, pero lo sentía como responsabilidad mía, de alguna forma, ¿no? Inclusive me metí en las discusiones de mis papás, ¿no? A veces estaban ellos discutiendo, yo me paraba en la puerta de su recámara y terminaba en medio de ellos explicándoles por qué se estaban peleando y cosas así, de ese tipo. Pero si yo tenía miedo en la noche, no me atrevía a despertarlos. O sea, yo iba y me acostaba en el piso al lado de la cama de mi mamá para no molestar. O sea, era una forma como de no estar yo ocupando mi lugar en el mundo. Al sentirme diferente, algo ocurría, no me daba yo una explicación en pensamiento en ese entonces. Y así transcurrió. Mi vida como que se divide en diferentes etapas, ¿no? Después de esta etapa de la adolescencia vino una etapa de caos total en cuanto al tipo de relaciones y hábitos que, bueno, ahora sé que no eran nada favorables para un diagnóstico como la fibromialgia, pero también lo veo como un profundo aprendizaje. Yo creo que ahora lo veo de esa manera. Las relaciones que vamos teniendo para mí son un reflejo de cómo me estoy relacionando yo conmigo. Y así sucedían, ¿no? De pronto pones etiquetas de, es que estoy teniendo relaciones tóxicas. ¿Y cómo está mi relación conmigo? Y todo el tiempo era una carga tremenda de culpa, pero lo más claro es que era habitar la vida permanentemente desde un miedo profundo. Al creer y estar convencida de que había algo mal en mí, pero que yo no alcanzaba a ver qué era, todo lo habitaba con un profundo miedo. Entonces, pues todas mis elecciones y mis decisiones partían de ahí. Y pues lo único que hacía era agravar el cuadro. En mi edad como media, se hizo mucho más fuerte el padecimiento y efectivamente me veía en todos lados, o sea, cualquier anuncio que yo veía de algún taller, algún grupo espiritual, yo iba para ver si por ahí podía encontrar algo que me diera alguna pista de lo que estaba ocurriendo en mí. Ahora desde acá puedo ver algo maravilloso porque el entendimiento, o sea, cuando escuchas los 3 principios, no es que aprendas algo, es empezar a recordar. Y me doy cuenta que siempre estuvo presente esa parte también. Algo que me fue regalado desde niña, muy naturalmente, fue la alegría. Y eso siempre fue como a la par con todo este cuento y esta carga y estos dolores.
siempre era así como un cascabelito, siempre he sido como de estar cantando y ahí me identifico con Lore porque también siempre la música ha sido mi compañera. Y el interés por los demás. Nada más que era un interés donde yo no estaba, donde yo estaba apartada. O sea, me gustaba, tenía ese impulso desde chiquita de escuchar a los otros, pero yo me sentía, o sea, no me sentía parte de. Sin embargo, bueno, pues mis actividades, a los 7 años yo me pasaba las tardes que se podía en esa época aquí en mi ciudad, me la pasaba en la calle platicando con el de la óptica, la dulcería, los del laboratorio, todos eran mis tíos. Me la pasaba siempre hablando y hablando y hablando con la gente, ¿no? Ya sabía que oscurecía y tenía que entrar a casa. Y ahora me doy cuenta que también en esos momentos desaparecía el malestar. O sea, al estar en contacto con los otros y como preocupándome por utilizar una palabra por los otros, yo estaba bien. Y bueno, pues así fue transcurriendo hasta los 35 años justamente que llegó el diagnóstico y fue fuerte porque pues era una vida de no saber qué pasaba y fue un instante primero como de alivio, así que dices, ¡ah, ya, por fin aparece lo que tengo, ¿no? Como si al ponerle nombre fuera a suceder algo. Pero en el mismo instante, o sea, en ese mismo espacio, fue mucho enojo, ¿no? Con la actitud del doctor de decir, tu vida no es normal. O sea, tú no puedes tener actividades, no te da y esto es para siempre. Me dijo, tienes la ventaja de que no tomas tantos medicamentos como la mayoría de los pacientes con fibromialgia, pero tu vida es así. Lee este libro, que el libro es en ese tenor también, y listo. Entonces, bueno, pues me fui con mi diagnóstico y efectivamente, como lo puse en el intro, tiene su función como la tiene la parte del pensamiento intelectual, ¿no? Es enterarme qué está sucediendo para apoyarme a hacer lo mejor posible. Pero seguía esta parte de decir, ¿y por qué yo me creé esta enfermedad? ¿No? Y entre los cursos y eso te dicen, ya no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Hay momentos en que aparecen para qué y hay otros que no. Cuando llegan los 3 principios, de verdad fue cosa como de 3 a 5 minutos en que yo me quedé así y dije, claro, o sea, fue un respirar, un aire que nunca había entrado en mí y decir, pero claro que es cierto, porque yo siempre he sentido esa otra parte en mí, pero que la tenía totalmente callada y aplastada con el peso de los pensamientos brutales acerca de mí misma. En ese instante me empezó a cambiar la vida y empecé realmente a conectar con lo amoroso. Y ¡puf! O sea, eso es... No hay algo que transforme la vida que no sea eso. O sea, empezar a mover mi vida desde el miedo al amor, empezó a cambiar esta experiencia. Y a dejar de buscar atrás, ¿no? Yo recuerdo a mi psicoanalista, o sea, de tantas etapas,
que yo le dije, bueno, ¿y cuánto tiempo necesitamos para que yo mejore y entienda? Me dijo, pues por lo menos la tercera parte de tu tiempo de vida. Y dije, 10 y tantos años, ¿no? Y con los 3 principios te das cuenta que es un instante, que no vale la pena. Vaya, no les voy a decir que no me dejó, todo me aportó, todo abunda. El tema es que mientras te sientes apartado y sigues desde el miedo, la cosa sigue ahí, un poco como enquistada. Cuando empiezo a experimentarme en presente y a saberme que soy una expresión del amor, cambia, pero por completo, el peso de los años de dolor. Porque hay esta tendencia, cuando hay un mal crónico, y lo veo con las personas que trato, porque está la fatiga que aparece como parte de los síntomas, pero está el cansancio profundo que creemos que está en el alma. De tantos años de venir como aguantando y haciendo la vida con un esfuerzo tremendo. Y ha sido, sí es un tema para mí un poco de hábito, porque va sucediendo cada vez un poco más el habitar el presente. Al principio me costaba un poco más de trabajo y ahorita son más los momentos en donde me habito allí. Y que puedo experimentar una profunda paz y bienestar, aunque me esté doliendo el cuerpo. Es una aceptación de lo que es. Ya no me interesa en este momento saber el origen, porque vaya, yo lo tengo desde que nací, ¿no? A lo más que llegué fue en una terapia craneosacral que me dijo el doctor que mis vértebras se habían afectado a la hora del parto y que eso era un muy probable detonante de la fibromialgia. Pero a nivel emocional y bueno, hice regresiones, porque dije, bueno, pues si fue en el parto, entonces, ¿qué había antes? No, o sea, lo más maravilloso es atreverte a entregarte al misterio de la vida. Que hay cosas que no tienen respuesta, y si la tienen van a aparecer cuando aparezcan. Porque entonces tendrá una utilidad o no. Esa es la aceptación. Es saber que hay cosas que no están en mí, que es la gran, enorme mayoría, y rendirme a ello. O sea, rendirme a la vida, inclusive a las formas en que había yo transitado mi vida antes de ahora. Y que no es resignación. Porque muchas veces cuando te acercas a una persona y le hablas de aceptación, de pronto sentimos como es, pues ya ni modo. Y no es un ya ni modo, porque hay la parte práctica de la vida, donde sé que puedo hacer cosas que me ayuden a estar mejor en el día a día, ¿no?
me he acercado a estos médicos científicos que manejan ahora mucho esta sanación holística y que integran la física cuántica con los pensamientos y la salud. Y es bien interesante porque hablan de que el 95% de lo que ocurre en nuestras células es mente, es pensamiento, y eso me parece fantástico. Al principio me sacó de onda porque me regresó un poco al, ¿ya ves como si eras tú? Y entonces es volver a decir, ok, aceptación, no tengo caramba idea del por qué, pero si tengo esa capacidad y esa posibilidad de saber que esto habita en mi pensamiento, vamos a verlo, vamos por ahí. De hecho, fue como niña chiquita, porque la primera vez que lo escuché me hizo tanto sentido, porque dije, estos son los 3 principios en biología, en células. Los tocamos con esto que están diciendo. Entonces me hizo todo el sentido. Y me fui a dormir y en la mañana desperté y yo dije, ¿ya? Y pues no, todavía me dolía. Entonces dije, calma. Pero el otro 5% te dicen que es el medio ambiente, que tiene que ver con la alimentación, con lo que escuchas, con lo que te relacionas, con lo que respiras. Y entonces, ¿por qué no? También hay que apoyar ese 5%. Pero este 95% me parece muy interesante y esto es bien reciente y se los quiero compartir. Porque empecé a darme cuenta que si la enfermedad está en el pensamiento, entonces es algo que ha sido parte de mi personalidad. Entonces es parte del personaje. Y entonces es seguir viéndolo y transitándolo. Y quizás, esto es ahorita un quizás porque de verdad es muy reciente, conforme me vaya yo desidentificando cada vez más de mi personaje, va a ir habiendo más momentos de, pues de que mis células empiecen como a reescribirse. Pero tampoco se trata de esperarlo, porque entonces es montarme en una expectativa otra vez de estar yendo hacia adelante. Es verlo, es entenderlo y es estar habitando mi momento. Y se los digo porque yo he notado, por ejemplo, cuando yo les digo que cuando no me estorbo, me llego a sentir súper bien. Y me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy en taller, en círculo o dando alguna sesión, que me entrego completamente a la escucha y al espacio y me desaparezco, desaparece todo el malestar. O sea, estoy completamente bien. Y entonces, de pronto me pregunto y digo, ¿por qué lo toco en esos momentos? Y después vuelve. Y entonces digo, shh, cállese. Tú sigue. O sea, me parece fantástico que lo toco por momentos. Entonces, ahí está la posibilidad. Ahí está la posibilidad en el momento, en el dejarme sorprender en el día a día y no ponerme ni esa carga ni esa presión de que es algo que tengo que lograr y que tengo que conseguir. Porque vuelven de pronto los pensamientos de, ya ves,
y no la estás armando, y porque otra vez te estás cayendo en un brote y aparece, pues porque aparece. No tengo idea, ya es un alivio ya no estarme buscando la explicación, ¿no? En estos días que entré como en crisis de dolor y fatiga al grado que hubo un día que cancelé actividades, y generalmente o suele pasar que en esos días los pensamientos son los más oscuros, ¿no? Claro, ya ves, ¿para qué te metes en tantas actividades si sabes que no puedes? Y entonces estaba yo de lado en mi cama y me imaginé en la pared que aparecía así un letrero enorme que decía, no es cierto. Y entonces, pero yo me quería amarrar a mi pensamiento y me volteo y me imagino que la otra pared decía, no es cierto. Y me pongo boca arriba y me imagino el techo así, no es cierto. Entonces me empezó a dar un ataque de risa y me empecé a reír de mí, ¿no? Entonces, eso es precioso con los 3 principios, porque aún en mis días más oscuros está ahí. Está esa parte de luz y de amor y de que sé que soy y de que sé lo que no soy también, que me sostiene. Yo les digo que he descubierto, por ejemplo, que me viene muy bien nadar, ¿no? Porque también los médicos luego nos insisten, ¿y estás haciendo ejercicio? Entonces, váyase a hacerlo usted, porque después duele mucho. Pero encontré que nadando es súper noble. Y una de las partes que me gusta mucho es que al final de nadar siempre me quedo un rato de muertito. ¿Sí saben cuál es el muertito que te quedas flotando? Que por cierto fue algo que me enseñó mi papá de chiquitita cuando íbamos al mar. Y que ha sido muy representativo en mi vida, porque me decía, nunca te asustes cuando te sientas cansada. Tú flota y el mar te sostiene. Y entonces ahí estábamos los dos de muertito en el mar. Y ahora lo que hago cuando nado y me pongo de muertito es recordar cada día que la vida me sostiene. Cuando yo me suelto, cuando lo permito, cuando no me resisto, ahí está. Y pues básicamente es esta mi experiencia. Que si hay sanación, no tengo duda, porque yo creo que la sanación no tiene que ver con que se quiten los síntomas. La sanación consiste en reconocerme como parte del todo y saber que soy algo mucho más grande que eso no me etiqueta, que eso no me determina, que eso no me limita. La curación de los síntomas sí creo que sucede cuando suceda, si sucede. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué hay personas que en 5 minutos entran en remisión y por qué hay otras que no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se trata de yo asumirme, habitarme en mi presente, creer y partiendo de ahí creas también. El ir creando mi vida ha sido maravilloso, ¿no? De algún modo nos ponemos o nos pone la vida y en situaciones, a mí me ha tocado estar al frente de mi vida y para mí ha sido fantástico porque no me ha permitido como tumbarme. No sé, no tengo idea porque no es así como hubiera sido si hubiera estado alguien a cargo de mí.
pero al ser cabeza de familia y saber que tengo que producir y que hay un hijo que depende de mí, eso también me ha movido mucho a seguir en el día a día hacia adelante. Mucha gente en estas circunstancias se incapacita, se guardan en casa, yo no puedo, háganle como puedan, y pues yo no tengo a quien decirle hágale como pueda, y me da mucho gusto, la verdad, porque, porque surge la creatividad, y te das cuenta de que atraviesas voces, ¿no? De personas a mi alrededor, es que si no trabajas tantas horas al día, no funciona. Claro que funciona. O sea, en una ocasión estuve una vez, un mes completo en cama, y sostuve mi casa, o sea, me puse súper creativa y empecé a hacer una red de mercadeo ese mes y surgió y todo, y aprendí cosas nuevas y me divertí y lo disfruté. Ahí es donde a mí me gusta llamar a esto posibilidades, porque yo me creo la experiencia. No sé si tuvo que ver conmigo o no que esté esto presente. Es lo que hay en este instante, y entonces, pues yo voy para adelante, yo voy para adelante, yo voy para adelante, creando, porque además sé que no estoy sola. Y cada vez cuando habitas ese espacio, surge solito lo que hay que hacer, pero está ahí. A mí a veces me parece mágico, es más, creo que lo es, verdaderamente, porque están ahí las señales, todo está hecho. Y reconozco que a veces mi pensamiento solo es así, pero que si estoy abierta, surge ahí el camino, está como hechecito. Entonces, esa es la rendición, esa es la aceptación. Y entonces hago mi parte. Porque también un poco cuando entré a este entendimiento me daba la sensación de que entonces pues, no había ya que hacer absolutamente nada. Y no es así, somos co-creadores. Y la naturaleza es una maravilla, es una maestra. Y ahorita que lo estoy diciendo suena como si hablara de algo externo. Entonces mejor voy a decir, la naturaleza somos algo fantástico, porque nos está mostrando a cada instante. Yo vivo con mi gato, con el Chato, y yo les digo que tengo un maestro zen, pero y se enoja porque digo que son dos maestros zen. Porque él lo es todos los días. O sea, yo conecto con él y veo su belleza y veo su presencia y veo su estar. Y además hace unos meses le diagnosticaron displasia degenerativa de cadera. Y entonces yo estaba muy impresionada. Lloré todo el día porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mi Chato? O sea, dice, si es un ser tan libre de todo, ¿por qué? Entonces me di chance de sentirlo, ¿no? Me dolía su dolor, porque además le estaba doliendo. También me pasó por la mente que por vivir conmigo y que entonces, ¿no? Todos esos pensamientos que suceden. Y de pronto me puse a observarlo. Y entonces me empezó a dar risa de mi drama, porque era una aceptación tan dulce de su situación. De pronto ya no se podía subir, porque él siempre me acompaña y aquí en el escritorio está aquí. En donde estoy está, se sube y está conmigo. Y de pronto pues andaba en el piso, pero él súper a gusto y asumiendo su momento. Entonces, sí
sí te muestra lo sencillo que es. Yo no sé si los animalitos tienen pensamientos. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero lo que sí puedo notar es su presencia en el momento y cómo en el instante que se siente bien, entonces hace, y si no, no. O sea, se sigue el ritmo de la vida y ahí está. Entonces, pues perdón, oigan, que no, se me olvidó quitarle el volumen. Ya. Y así transito este momento explorando, quiero seguir explorando esta parte de que el 95% de el estado de nuestras células están en mi mente, y pues los iré poniendo al día con lo que vaya ocurriendo, pero sin pero, estando presente en mi presente, en mi hoy, no como una meta a alcanzar, sino como una exploración profunda y con esta gana total de compartir el bienestar que yo habito hoy y la posibilidad que he tenido de ir viviendo y creando mi vida como quiero, y que hoy por hoy yo puedo notar la calidad de mis relaciones y son extraordinarias. La vergüenza que yo sentía de decir que tenía fibromialgia o de que me dolía, no podía, tiene mucho que ver con mi aceptación, con aceptarme yo. Al abrazarme y al aceptarme y al amarme bonito, estás amando más bonito al otro, porque es esto que les decía de niña, que yo me ocupaba de los demás y me sentía parte, se transforma completamente cuando me abro realmente al ciclo real y completo de la bondad y la generosidad. No es generosidad cuando no recibes. Cuando te quitas es otra cosa. Y hoy por hoy yo les puedo decir que tengo una red maravillosa de apoyo y de amor. Se vuelve compleja muchas veces la relación con los familiares cuando hay un padecimiento crónico. Es de lo que más me llega y me visitan, justo por esta parte de que o sienten que les están cargando la mano o no les creen, ¿no? Porque como son padecimientos que no se notan. Y entonces yo generalmente invito a la familia a entender, a conocer lo que está ocurriendo. Pero primero a quien está transitando el desorden o padecimiento crónico, a la aceptación y a la responsabilidad, sin ponerle culpa. Porque a veces cuando llamamos a la responsabilidad, se cruza con culpa. No, es hacerme responsable de mi situación. Son mucho más frescas las relaciones desde allí. Porque no estás esperando que alguien se haga cargo, pero tienes la posibilidad de pedir apoyo cuando lo requieres. Pero es habitando, en esta aceptación es una honestidad, es escucharnos.
de verdad que tiene, es una gran maestra la fibromialgia porque no tiene un patrón de ser, ni siquiera te hace siempre bien el mismo remedio. Un día te lo tomas y en 5 minutos como magia se te quitó y al otro no te hace absolutamente nada. Entonces te obliga a estar tan conectado que yo cuando estoy con mi médico, que es mi hermano, porque es un médico alópata y alternativo, y que se ha comprometido realmente amorosamente a entender y a saber como médico acompañar la fibromialgia, que generalmente yo le acabo diciendo que, porque tenemos la información en nosotros. Ahí es donde dejamos que surja la sabiduría. Porque de pronto me dice, te pongo esto, le dije, no, fíjate que hoy eso no. Pero él tiene esa apertura y es otro tema, ¿no? También el de los médicos en estas situaciones, que a veces son de una crueldad tremenda ante estos padecimientos y la gente batalla mucho. Yo creo que por eso todos nosotros podemos hacer una gran labor en este sentido, porque la gente de pronto se siente muy sola. A mí me tocaron un montón de historias en ese sentido, de llegar con una nutrióloga, por ejemplo, y cuando le dije fibromialgia, levanta las cejas y me dice, ¿tienes psiquiatra? Y claro que es importante que tengas una atención multidisciplinaria, pero es esa actitud porque antes decían que las personas con fibromialgia eran personas que estaban mal de la cabeza, y entonces que te reciba un doctor mirándote desde ahí es tremendo cuando no tienes algo más que te sostiene. Y bueno, pues de ahí mi llamado a estar y a compartirles este tema. Para mí ustedes son gente que yo, aún a los que no conozco, amo y admiro, porque me encanta que nos multipliquemos, que seamos más los que podamos compartir este bienestar. Y bueno, hay estadísticas que dicen que es muchísima la gente que está teniendo padecimientos crónicos actualmente, y yo creo que es un campo en el que realmente podemos dar un buen giro y quitarle la atención. Eso es bien, bien, bien importante, porque es una transformación del estar demasiado atenta a mí, que cuando ya sé lo que soy y estoy conmigo, ya no necesito tener el reflector conmigo todo el tiempo. Ya no soy el centro del mundo, ni gira alrededor de mí porque tengo este padecimiento, que creo que ese también lo agrava mucho. Entras en un estado de ensimismamiento y de estar sobre ti, sobre ti, sobre ti, y todo tiene que ver contigo. Y esta presencia, este saber lo que soy, realmente estoy conmigo, pero me puedo soltar. Y entonces mi atención está en otras cosas, como les decía, como cuando estoy en grupo o estoy, en este momento no tengo ningún malestar, por ejemplo. Es donde pongo mi atención. Entonces, pues básicamente eso les comparto. A lo mejor es mucha información dicha así porque, bueno, es lo que he venido explorando, pero eso es lo que tengo en este momento para compartirles acerca de mi experiencia a título personal y con las personas a quienes he podido tener cerca y conversar con ellos
para que puedan experimentarlo desde otro lugar. Muchísimas gracias, Suad. La verdad que qué interesante tema. Creo que no se toca lo suficiente. Para los que no saben, en la parte de abajo, donde dice participantes, pueden picar y entonces les va a aparecer una pantalla blanca del lado derecho y ahí pueden levantar su manita virtual en donde dice más, por si quieren en algún momento interactuar con Suad y tienen preguntas, comentarios o lo que sea. Suad, a mí me gustó mucho, o sea, me encanta cuando estabas, en el momento en el que estabas hablando de ahorita, y ya lo habías tocado antes, ¿no? ¿Dónde pongo mi atención? ¿No? ¿Por qué hay momentos en los que puedo estar asintomático y por qué no? Y hablabas de la personalidad. Hace poquito estaba retomando con alguien la información de una persona que desarrolló esta cuestión de múltiples personalidades, pero en una de sus personalidades sí estaba enferma y en otra no. En otras no, y entonces le hacían los análisis estando en una de sus personalidades y salía positivo, y cambiaba de personalidad y le hacían los análisis y salía negativo. Digo, creo que eso de entrada, híjoles, nos abre una cantidad de posibilidades, nos coloca en un espacio de no tenemos ni idea. La verdad es que no sabemos nada. O sea, el poder del pensamiento y el poder de la mente va muchísimo más allá de cualquier cosa que nos hayamos podido imaginar hasta este momento. Y creo que, o sea, esta parte que hablas de, no, o sea, quitar la atención de mí misma, ¿no? O sea, una cosa es estar atento a mí mismo y otra cosa es estar consciente de mí. Y creo que son cosas bien diferentes. Y ahorita, o sea, conforme lo estoy diciendo, me da la impresión de que la energía de uno es de acá y la energía del otro es de acá y es expansiva. ¿No? O sea, como que la energía de estoy pendiente de mí y estoy atento a mí, híjole, la siento completamente constreñida, completamente como el spotlight, ¿no? Como el foco encima tuyo en el teatro. Y cuando hablas de estar consciente de uno mismo, es como esta capacidad de, no sé, hasta siento como que se hace para atrás, ¿no? Como caer en otro espacio. Y se siente expansivo, pero es en relación con todo lo demás. Y creo que ahí le diste al clavo, Suad. Ahora, ¿por qué y para qué? Pues quién sabe, efectivamente, ¿no? Sid Banks no dejaba de repetir que la vida es un deporte de contacto y te van a tocar tus trancazos, te van a tocar tus golpes. Y digo, es muy sabido que cuando Sid se enfermó, a lo mejor ustedes no lo saben, pero Sid tuvo cáncer en el cerebro. Imagínate, ¿no? El iluminado con cáncer en el cerebro. Entonces, muchísima gente se enojó con él. Y muchísima gente se fue de su lado y muchísima gente lo llamó un charlatán y lo llamó... Porque ¿cómo podía un iluminado así enfermarse? ¿No? Y sí, se quedaba boquiabierto y les decía, es que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, no pretendemos aquí dejar de ser humanos. No pretendemos de estar inmersos en una experiencia humana y en un cuerpo que, pues, sí, responde al ambiente y responde a los pensamientos y responde a los sentimientos, ¿no? Y sí, creo que el volverse consciente de la conexión mente-cuerpo es de suma importancia, ¿no? Sobre todo en este tipo de padecimientos. Pero no pretender que por ello vamos entonces a ser súper humanos, ¿no? Y vamos a dejar de lado nuestra vulnerabilidad en tanto que seres humanos, ¿no? ¿Cómo ves, Suad? Totalmente de acuerdo con eso, porque
cuando empiezas a entender y de pronto te pones la autoexigencia de entonces tengo que lograr, ya valió. Ya valió. Exacto, es un poquito lo que decías, ¿no? O sea, los días que me siento bien y los días que me siento mal, y luego si me empiezo a preguntar por qué hoy sí me siento bien, ya valió. Sí, de hecho, me ha pasado que de pronto estoy así súper bien y de pronto digo, me siento súper bien y en 2 minutos me empiezo a sentir mal. Rayas, no pienses. Exacto. Y sí, yo para mí ha sido muy valioso este punto de la atención. Me ha tocado, por ejemplo, estar en sesión con una persona que está súper montada en el padecimiento, pero así como enquistada, y pues para nosotros es como danzar con ellos, ¿no? Yo lo veo como una danza, esta escucha, y nada, y nada, y nada. Y entonces me llegó y le empecé a hablar de otra cosa completamente diferente, y que es un tema que le apasiona. Pasaron 10, 15 minutos y estaba en la euforia, y ya no se acordaba de que estaba en la infelicidad. Claro, y es lo que, creo que las palabras que utilizaste hace ratito, ¿no? El me salgo de mí. Eso, no me estorbo. Y si de alguna manera, o sea, llegamos al momento en el que entendemos que ese mí, ¿no? Ese yo es la gran primera ilusión y nos salimos de él, pues dejamos de experimentar ese yo, ¿no? Ese gran primer malentendido, ¿no? Y en ese sentido, híjole, pues sí, las posibilidades que se abren en términos de bienestar, ¿no? En términos de la experiencia de un padecimiento crónico, no me los puedo ni imaginar, caray. ¿No? El año pasado leí un libro, se los recomiendo mucho, que se llama El genio en tus genes. Entonces habla de, este cuate lo que está haciendo es como que juntar toda la información que está saliendo de los experimentos genéticos y la está juntando. Y un poquito lo que dice es, ok, sí, tenemos el gen, ¿no? Y tenemos la tendencia a desarrollar esta o aquella enfermedad o este o aquel padecimiento. Pero lo que activa o desactiva el gen en cualquier momento no tiene nada que ver con la genética. Tiene muchísimo más que ver con nuestra vida interior. Así es. Muy bien, Suaz. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí y compartir con nosotros. Has dejado a todos apabullados en el silencio. Pero el señor Pablo quiere hablar, así que yo no puedo con él, se me cae la baba. Venga, Pablo, ¿tienes el micrófono abierto o lo quitas tú? Listo. No, muy buena la charla, el tema, Suat. Muy interesante lo que comentaste sobre ese 95% y que hayas tomado el tema como algo para investigar. Es decir, es un laboratorio tú mismo y seguro que te van a venir insights para ayudar a los demás, seguro que sí. Porque si tienes esa pregunta en tu mente constantemente y toda esa experiencia de vida, van a haber cosas muy buenas. Bueno, lo que decía Marina sobre... No, lo de Sidney Bank yo no lo sabía, pero comparto totalmente que son cosas que para nada tienen que ver con sus enseñanzas. Es decir, lo genético, si bien comparto que algo podemos hacer con nuestra mente para evitar determinadas enfermedades, el ambiente, esta situación, el estrés influyen mucho en que se activen determinados genes. Hay otros que no, es decir, nadie puede evitar que alguien nazca con el síndrome de Down. Es decir, hay cosas que vienen de antes, y es el misterio de la vida. Es el misterio de la vida, no tenemos el control
la mente universal es la que controla, nosotros, nuestros pensamientos son una pequeña parte de la mente universal, de manera que hay que ser, antes que nada, humildes, ¿no? Y hay cosas que no se pueden. Pero sí se puede mucho, y sí se puede desde una posición frente a la vida de pregunta, de curiosidad, que activa determinadas otras soluciones, ¿no? Así que gracias, Suat, por compartir todo esto. Me quedaron un montón de temas para pensar. Gracias. Muchas Muchas gracias, Pablo. gracias. Marcela también tiene la manita levantada, así que a ver si podemos abrirle el micrófono. Listo, Marcela, adelante. Mire, primero que todo, te felicito. Te felicito porque fíjate que fueron muchas las cosas que me llegaron de ti, en el sentido de que tú misma empezaste a vivir, pero empezaste a tratar de entender qué era lo que pasaba contigo, cómo te relacionabas con ese dolor, y empezaste como a hacer una recreación de tu vida de cómo puedo vivir así, porque pues de todas maneras sientes los dolores, pero también empezaste a entender que si te enfocabas en el dolor y que si el día a día empezabas con el dolor y te centrabas en tu dolor, pues simplemente te ibas a incapacitar. Y tú misma aceptaste esa condición. Si naciste con esa condición, bueno, pues voy al lado y camino con esta condición, pero no me voy a anular. Y me llegó mucho eso que dijiste de enfocarte, porque es cierto, cuando a mí, por ejemplo, que me dan unos dolores de cabeza muy fuertes, si me enfoco en mi migraña, en que tengo el dolor, pues entonces lo voy a sentir más fuerte, pero si simplemente yo trato de distraer ese dolor y me enfoco, pongo mi atención en otras cosas, seguro que eso va a hacer que yo pueda estar en otra condición para poder hacer otras cosas en ese día. Entonces, me llamó mucho la atención la forma como tú misma fuiste descubriendo y redescubriendo esa enfermedad para hacer de tu vida algo amable contigo, algo amoroso contigo, porque lo aceptaste sin rendirte en el sentido de que, bueno, ya esto me cogió y hasta aquí llegué. No, lo aceptaste como diciendo, no voy a luchar contra esto, más bien voy de la mano y del camino con esto y voy a hacer de mi vida lo mejor posible. Entonces, muchas de las cosas que tú hablaste me pareció más lindo, y lo que más me llenó también fue el amor hacia ti. Cuando tú te empezaste a amar y a querer y a aceptarte, pues fue cuando también la vida empezaste a verla de otra forma. Entonces yo creo que esto es una lección de vida para mucha gente, y muchas gracias por este testimonio. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Marce. Yo me uno a lo que dijo Marcela, en el sentido de cuando hablaste de la rendición, y que la rendición y el aceptar no era lo mismo, no es el ya ni modo, sino es, bien, pues entonces ofrezcámonos a esto, ¿no? Y ahorita que estaba también interviniendo Marcela, lo que me vino a la mente es esta parte de, bueno, pues si entiendo, entiendo, y si no entiendo, pues entiendo que no entiendo, y está bien también. Entonces, no necesitamos cambiarle nada a nada en ningún momento, ¿no? Como me regreso otra vez a lo que decía Ram Dass, ¿no? El mundo está perfecto tal y como está, incluido mi deseo de cambiarlo. Así, maravilloso. El señor Walter quiere hablar también. Vamos a abrirle el micrófono. Hola, Walter. Gracias, Marina. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos.
fíjate que estaba reflexionando en el hecho de qué importante lo que nos transmite Sue se llama Sue, perdón. Sue. Qué importante lo que nos transmite se ve tan alegre, se ve tan contenta, y lo que nos cuenta, que es algo que obviamente ella pues obviamente experimenta, es difícil entender lo que experimenta, pero a mí me llega inmediatamente después de que la escucho, el que pues a veces necesitamos, por medio de las enfermedades, recordar quién somos. Es como si el alma en algún momento tiene ese plan, ¿no? De esas enfermedades nos hacen recordar quién somos. Y en realidad a mí me interesa, yo en mi trabajo que hago todos los días con la gente que se acerca a mí en día a día, la enfermedad la tenemos todos. Si hablamos de una enfermedad, la tenemos todos. Pero no es una enfermedad, digamos, biológica del cuerpo, me refiero a la enfermedad del entendimiento, ¿no? Del no entendimiento que nos hace sentirnos tan pequeños y tan chiquitos. Y eso provoca, ¿sí?, que malinterpretemos cualquier circunstancia que le suceda al cuerpo. Espero darme a entender con lo que estoy diciendo. Es como la enfermedad sobre la enfermedad, lo que yo estoy escuchando hoy. Y divinamente, Sue, un alma que viene a darnos testimonio de que la enfermedad es el no entendimiento de quién somos. Puesto que ahí, pase lo que pase, suceda lo que suceda con el cuerpo, es secundario. Puesto que si yo me acerco a la conciencia y al entendimiento de quién soy, pues la enfermedad pasa en segundo término, al grado incluso que podría dejar de existir. O sea, es algo que yo en este momento me llena de tanto, me dio tanto a la plática de hoy, porque no necesito experimentar una enfermedad en mi cuerpo para entender que en el trabajo que hago todos los días puedo empatar con esas personas que nos enseñan más a los que aparentemente estamos sanos, biológicamente hablando. ¿No? Se fue. ¿Sí me escuchan? Te oímos, Sí. Walter. No te vemos, pero te oímos. Ni yo, es que entró una llamada. Pero bueno, entonces, yo he estudiado mucho el tema de que cada alma viene al planeta, viene a la Tierra, a dar un testimonio, a decir algo, a decirse a sí mismo algo. Y hoy me queda muy claro que una de las cosas en las cuales nosotros debemos de enfocar más es en soltar ese pensamiento de que somos individuos o que solo somos un cuerpo. Y desde ahí es donde empieza la aventura. Entonces me queda muy, muy, muy claro lo que Sue nos transmite. Es para, le mando un gran abrazo, espero lo siento, un abrazo y un beso muy grande, puesto que lo que manifiestas me llega en el fondo. Aparentemente yo estoy biológicamente sano, pero realmente me llega el entendimiento de que ninguna enfermedad en el cuerpo es suficiente cuando estás en el entendimiento de los tres principios, puesto que de ahí todo es más sencillo. Y es más, de ahí podemos entender y comprender que simplemente estamos dándonos testimonios de la importancia de lo que estamos haciendo aquí en la Tierra y en la vida. Es un simple testimonio y ya sabremos el para qué. Y ahorita no es importante, pero realmente lo sentí y agradezco mucho la plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, y recibo muy contenta ese abrazo y te mando otro para ti. Y es valioso lo que compartes ahora. Nos hubiéramos llevado 3 horas si les comparto las teorías que hay, ¿no?
Hay quien dice que quienes manifestamos fibromialgia somos como el síntoma de la familia, ¿no? Como de lo que hay para sanar. Hay un montón de teorías, ¿no? También hay quien dice que somos personas más evolucionadas y que como no cabemos en el cuerpo, entonces duele, y de pronto te convencen y te sientes importante y te la compras. Pero la realidad es que no hay ninguna, ¿no? Así como hay las otras que te dicen que estás mal de la cabeza y que te lo genera. O sea, yo creo que no vale la pena detenerse en algo que no está realmente sustentado, porque cuando surja, va a surgir de otro lugar, si tiene que surgir. Así es, así es. Sí. Pero sí quiero añadir que sí es importante preferir sentirse bien, ¿no? Y preferir sentirse bien desde el entendimiento y los 3 principios, básicamente no tienes nada, vienes a dar un mensaje y eso se celebra. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. De hecho, en una etapa que tuve de decretos, mi decreto era elijo crecer y aprender sin dolor. Entonces sí se vale preferir y eso me encanta, ¿no? Y eso está como que es maravilloso, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias por tu testimonio. Realmente me llegó. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Walter. Ricardo, tienes micrófono abierto. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ricardo y gracias, Suad. Es medicina lo que compartes, tu actitud ante la vida, lo que atravesaste. Sufrí yo un gravísimo caso de fibromialgia también, ¿no? El punto de un día no poder abrir los ojos en la cama. Unos días antes no podía moverme. Y mi mente se mandaba la señal a mi brazo de moverse y no, como esos sueños que a veces tenemos que estamos paralíticos, pero esto fue real porque ya era la luz del día, no podía mover mis brazos y unos días después no pude abrir mis párpados y ahí fue cuando pegué fondo y me hospitalicé, yo voluntariamente me hospitalicé y después de muchos estudios, sobre todo uno de polisomnografía, donde estudian las frecuencias del sueño, resultó que el de mi mente era no reparador. Y al no ser reparador, el sueño me mantenía cansado, ¿no? Comparto contigo, Suad, y pues los que padecemos enfermedades, el miedo, el pánico, el pavor que da la fibromialgia a niveles de paranoia, ¿no? Porque la impotencia no puede uno expresarse, por lo menos en mi caso, adecuadamente para ser comprendido. Como decía Suad, que es una enfermedad que no se ve, ¿no? Y que te interponías entre tus papá y tu mamá para ser el centro de atención. Esa era tu forma de pedir ayuda, ¿no? Algo de que carecí yo en la infancia y lo veo en la sociedad mexicana en la que crecí, es que nadie nos enseñó a pedir ayuda, ni herramientas cómo articular, conectar la mente con el pensamiento de pedir ayuda a través de las cuerdas vocales. Y eso es clave y básico, ¿no? Y bueno, la evolución, ¿no? Que estamos teniendo todos en este breve paso por este plano, esta tierra. Y eso, lo que compartías también de cantar, ¿no? El expresarse de ciertos modos, como la escultura, la pintura, la poesía. Recuerdo cuando ingresé al Centro de Rehabilitación de Drogas a los 17 años, lo primero que nos hicieron fue dibujar nuestra adicción. Y fue profundamente liberador eso, porque es algo que no podía yo compartir a través de mis cuerdas vocales, ¿no? Y para los que hemos sufrido fibromialgia, que a veces me llegan a dar leves achaques,
he notado que también viene por la mente, por mis pensamientos de desvalorización, de baja autoestima, de autoexigencia, ¿no? No soy lo suficiente. Las expectativas que tienen las otras personas de mí, ¿no? Si yo me enfrasco en ese pensamiento, pues dejo de ser yo, como mencionabas, ¿no? Y en mi caso, resulta que me formé como terapeuta de biomagnetismo médico, que también se llama par biomagnético, o también se llama curación con imanes. Y resulta que, de acuerdo a las tesis y tesinas que hay en la Universidad de Chapingo, ¿no? Y casos que yo como terapeuta he tratado de fibromialgia en Norteamérica y Sudamérica y aquí en México, resulta que es la picadura de un mosquito, el famoso anófeles, que puede producir fibromialgia, ¿no? Y pues se resuelve el tema en estas personas que he tratado en máximo 2 sesiones. Y pues nada más, quería compartir mi testimonio, refrendar mi felicitación y mi admiración a Suad, que con tanta valentía y humildad y nobleza compartes tu testimonio y refrendar, ¿no? Que si a través de este pensamiento, ¿no? Y de la generación de estos pensamientos que nos llevaron a la enfermedad o que nos tocaron por cromosomas, tal vez, un cromosoma que se activó de nuestros antepasados, se puede activar cualquier enfermedad por algo que vivimos, alguna emoción que vivimos. Decirte que tienes el don, como estás haciendo ahora, de ayudarnos y ayudar, ¿no? Los que atravesemos alguna enfermedad, si hacemos conciencia en ella y a través de ella, y al haberla vivido y superado, tenemos herramientas que pueden ser de mucho valor para otras personas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues también muchas gracias a ti por tu amorosidad al compartirnos tu experiencia. Siempre es valioso escucharlo, porque hay momentos siempre que nos identifican con el otro. Yo por eso le doy tanto valor a los círculos de apoyo, justamente por lo que decías, que a algunos se nos da más fácil hablar que a otros por aprendizaje, por género, por pensamientos. Y entonces es bien rico cuando de pronto alguien puede decir algo que tú experimentas y que a lo mejor no lo habías podido articular o manifestar. Y yo creo que también es una gran maestra en el tema de humildad, en el hecho de saber pedir apoyo muchas veces y en muchos otros aspectos. Es valioso. Muchas gracias, Ricardo, y me alegro que estés mucho mejor y qué padre eso del biomagnetismo. Muchas gracias, Suad. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Como siempre, un placer verlos. Nos vemos por aquí en 15 días. Que Dios los bendiga. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Marina.